importancia que es sumamente relevante para los emprendimientos, que es la parte legal, societaria y también que tiene que ver mucho con los problemas que se dan más adelante cuando se levantan capital, que es parte del core de este programa de tu Startup, donde está la Rafa apoyando, ¿cierto? Que ha estado en todo el proceso, y José Luis. Entonces, la idea es un poco, bueno, la Ale nos va a explicar algunos de los elementos y la idea es que quien tenga interés por ir más allá pueda estar en contacto con ella, puede ser a través de nosotros que le podemos pasar su información o viceversa, ¿ya? La verdad es que, como les dije, esta parte es como de las más sensibles y la idea es que tengan la mayor cantidad de herramientas para afrontar el día de mañana un proceso de levantamiento de capital o también cómo estructurar bien el cap table de las empresas para que ustedes también estén tranquilos y seguros y puedan operar de la mejor manera, considerando, ¿cierto?, que a todos les va a ir bien y todos van a crecer, así que siempre es bueno tener estas herramientas a la mano. Así que, Ale, cualquier cosa, nosotros estamos acá de respaldo y vamos a estar dando los accesos a las personas. Podríamos dejar para el final las preguntas para que también la Ale pueda ir viendo tranquilo. Ahí, no, ahí más bien, Felipe, a proponer una dinámica distinta a la que tuvimos presencial, porque la idea es que fuera con una dinámica más de mentoría, como que puedan traer las dudas y que nos concentremos en atender las dudas que tengan los emprendedores. Entonces, más que quizás esa vez que lo hicimos presencial, dejamos las dudas como para momentos específicos para abordar más contenido, pero a mí me gustaría que el día de hoy, no sé cómo lo ven ustedes y si todos también obviamente gustan, que más bien le demos más protagonismo a las dudas que tienen ustedes y que aprovechemos, porque ya vimos una parte de la teoría, yo voy a volver a presentar o voy a poner de fondo la presentación que revisamos, la idea es que revisemos como las temáticas importantes o claves que estuvimos viendo en el bootcamp que hicimos presencial, pero que a diferencia de eso, reforcemos más bien con dudas o procesos que ustedes estén actualmente viviendo en sus empresas o en la formación de sus negocios. Era un poco lo que quería proponerle a los emprendedores, Felipe, no sé cómo lo ves tú. No, súper bien, Ale. Y yo que Sí. sí, te propongo también de vuelta hacer como una introducción corta, porque algunos quizá no estuvieron, sobre Ajá. Investability, sobre ti, sobre las temáticas que tratan ustedes como empresa, y luego hacemos la ronda de consultas uno a uno. Perfecto. Voy entonces a ir presentando. A ver si acá puedo. Ujú. Voy a tratar de presentar y vamos. Si voy acá, si me voy hasta acá, se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Está Ya, perfecto. buenísimo. Yo los dejo de ver a ustedes, sí. Em, pero bueno, aquí obviamente que cualquier cosa, por favor, me hablan y abren el micrófono. Yo voy a, cada vez que pueda, voy a volver a al Meet para poder verlos. Bueno, claro, como dice Felipe, de repente puede que hayan algunas personas que no estuvieron en el bootcamp. Igual aprovecho de refrescar. Yo soy Alejandra Pérez, soy gerente general y fundadora de Investability. Invest es una firma legal y financiera enfocada en negocios emergentes y de innovación, especialmente todo lo que es emprendimiento, startups y en inversionistas que hacen negocios o que invierten en este tipo de proyectos, ¿ya? Nosotros ya con Invest tenemos unos 5 años desde que la fundamos en Chile y el foco es 100% LATAM, así que trabajamos con muchas empresas de Chile, pero también trabajamos con empresas en Colombia, en Uruguay, en México, en Argentina, etc. Acá un poquito, bueno, de mi trayectoria, yo tengo muchos años de ejercicio, de profesión abogada hace ya varios años también, y desde hace unos 5 o 6 años, o de hecho un poco antes de que fundar Investability,
me dedico al levantamiento de rondas de capital y a procesos de financiamiento con asesorías para inversionistas y para los mismos emprendedores. Entonces, nada, Coinbase actualmente tenemos un portafolio más o menos de 250 startups y hemos levantado capital por unos 50 millones de dólares aproximadamente para emprendedores. Ya, voy a refrescar un poquito lo que vimos en el bootcamp para que vayan también pensando un poquito como en qué casos. Yo sé que algunos de ustedes de hecho presentaron sus dudas ahí y me preguntaron derechamente si era mejor constituir una empresa nueva, ya que de repente habían armado la sociedad sin tener todo este conocimiento que estuvimos revisando en su minuto. Así que nada, voy a hacer un pequeño refresh y después dejo de proyectar para que los pueda ver y podamos conversar de en qué está cada uno de ustedes. El primer segmento que vimos en su minuto en el bootcamp eran los patrones que se repiten, que era básicamente decisiones que vamos tomando como emprendedores, sobre todo en etapa temprana, que de repente no son las más adecuadas, como por ejemplo los subsidios mal elegidos, un crowdfunding mal estructurado y levantamientos de capital apresurados, que no sé si se acuerdan, pero cada uno de estos mecanismos finalmente lo que yo les mencionaba era que uno los termina decidiendo quizás bajo las necesidades de caja que tiene uno como emprendedor o que tiene el mismo proyecto y a veces escogemos fuentes de financiamiento que no son las más adecuadas de acuerdo a lo que nosotros también queremos como emprendedores desarrollar en el negocio. Em, y allí reforzamos un poquito este mensaje de que el capital no es un punto de partida, es una consecuencia, que primero es necesario entender el negocio que estamos teniendo. Por ejemplo, acá ahorita voy a aprovechar de preguntarles a todos qué hacen sus empresas, ¿no? Pero pueden que hayan startups acá dentro de nosotros y puede que haya otro tipo de emprendimiento emergente que tenga factor disruptivo, pero que de repente no sea una startup o que tenga un curso de crecimiento más tradicional. Entonces, primero, entender qué tipo de negocio tenemos nosotros, después de eso, en función del negocio que sea, diagnosticar cuál es la mejor vía de financiamiento que hace match como con las características de nuestro negocio. Eh, ¿Cuál es el capital en función de eso? Por ejemplo, si nosotros determinamos que lo más idóneo es levantar una ronda de capital privado, que ahorita vamos a aprovechar de ver si alguien está en ese proceso, ¿cómo lo podemos levantar? Lo podemos levantar con crowdfunding, con inversionistas ángeles, con fondos de inversión, entre nuestros propios familiares. Y por último, ¿qué instrumentos legales puedo utilizar para hacer ese levantamiento? Si SAFE, si Nota, si Equity, ¿ya? Entonces, estos son los temas que principalmente vimos en el bootcamp y la idea de hoy es que aprovechemos de entender si quedó alguna duda o ustedes necesitan una asesoría más específica respecto a cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, si hay alguno de ustedes que está haciendo una ronda de capital o quiere empezar una ronda de capital y todavía no sabe si usa nota convertible, si usa SAFE, si lo hace dentro de su propia empresa, si lo hace con un vehículo aparte, la idea es que lo aprovechemos de hablar ahora. También si están analizando algún tipo de subsidio o cómo financiar el negocio, lo podemos conversar ahora. Y lo otro es que vi que fueron de las dudas que más se presentaron. Si están en etapa de formación de negocio, tienen socios, todavía no saben bien cómo repartir el porcentaje de la empresa, cómo llegar a acuerdos con su socio de manera que si el día de mañana uno de ustedes tiene que dejar el negocio pueda seguir subsistiendo o esos riesgos como de abandono o de ruptura del equipo societario o fundador puedan estar abordados. Entonces yo les propongo que nos enfoquemos en eso, que creo que eran los dolores más presentes durante el bootcamp. Y si tenemos que volver a la presentación, ahí yo vuelvo. ¿Ya? Entonces aquí me gustaría detener, si es que me deja, estoy ahorita con un poquito de mala red, eso. Y bueno, ver quiénes están presentes. Por acá, yo reconozco esta cara, pero se me fue el nombre y dice Naira Labs. Entonces, ese yo sé que no es el nombre. ¿Cómo estás? Recuérdame por favor tu nombre porque se me Sí, fue hola por Francisca, completo. soy Michael Vicencio. Hola Michael, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Por ahí viniste con tu socia o viniste solo?
Estoy yo solito por ahora. Estamos así, aquí haciendo Ya. registro y separando tareas para poder abarcar. Obvio, claro que sí. Oye, bueno, aprovechemos de partir contigo. Cuéntame un poquito en qué están haciendo ahora, en dónde de repente tanto yo o Inves podríamos aprovechar de apoyarlo. Sí, mira, nosotros como Naira Labs nacimos por un semilla inicia de Corfo. Nos Ujú. adjudicamos Ya. la idea el año pasado, formalizamos al inicio del proyecto Corfo en noviembre del año pasado y ahora estamos en la etapa de finalizar nuestro MVP para lanzarlo a primeras ventas. Ya. Ya, bueno, básicamente nuestra empresa lo que hace es una plataforma que nos ayuda a hacer un diagnóstico de inteligencia de negocios y experiencia de usuario para Ajá. generar un roadmap de desarrollo tecnológico. En el fondo, responder cómo las empresas pueden invertir en tecnología Ujú. con decisiones basadas en datos. Es ayudar es escalar procesos que se hacen ahora en retail, en banca, en grandes empresas, ¿cierto? Que Mm, tienen equipos BI, equipos TI, equipos de desarrollo, ¿cierto? mm, Y mm, con mi experiencia que trabajando en corporativo y el de mi socia, la Natalia, estamos tratando de escalar como estos frameworks de trabajo para poder, para que las pymes tengan acceso, ¿cierto?, a este tipo de consultorías que son más especializadas en una plataforma que está potenciada por inteligencia artificial que nos permite trabajar mucho más rápido y mucho más barato. mm. No, eso está buenísimo porque, claro, todas las empresas ahora están muy pendientes sobre sus procesos de innovación y de inyección de tecnología, pero, pero claro, de repente se invierten recursos en procesos que no van a tener tanto retorno o impacto en el negocio en sí. Claro, estamos Entonces, pensando como en los primeros pasos de mm, una transformación digital de una pyme, mm, y la idea es que tomen las mejores decisiones con la mayor cantidad de información posible. Y en el sí, fondo sí, nosotros estamos súper conscientes de que las mm, pymes no tienen o especialistas en TI o especialistas en negocio o especialistas en mm, productos. Y la idea es poner a disposición nuestros servicios, nuestra plataforma, para que por una fracción del precio de una consultoría tradicional que podría también llevar mm, 1, 2, hasta 3 meses de análisis, podamos ofrecer un roadmap de trabajo, sugerencias de cómo invertir de acuerdo a un objetivo de negocio más específico, ¿cierto? mm, Y eso, estamos, como te comentaba, estamos terminando el MVP. En este momento estamos también súper conscientes de que nuestra tecnología todavía no es escalable a nivel de startup porque todavía requiere nuestra supervisión, pero apuntamos en una etapa en que logremos demostrar que nuestra idea tiene una atracción de negocio, ¿cierto? mm. Poder levantar capital para trabajar en la tecnología, mejorarla y disminuir la intervención humana para que se transforme en un SaaS. Mm, sí, claro, mira, yo creo que tienen el proceso bastante claro, como el roadmap a seguir. Lo importante, yo me imagino que a ustedes ahorita se les hace mucho más fácil vender su producto como un servicio, Claro, porque tiene ese contacto humano que van a tener exacto. ustedes con los dueños de empresa, con los gerentes que son finalmente quienes toman las decisiones de Eh, cómo hacer sí, crecer el negocio. Y eso está bien, yo creo que es parte de la curva natural de ir creando un producto tecnológico cuando ese producto nace de una línea de servicio, ¿ya? claro. De hecho, lo conversábamos Ujú, con Chris en su momento en la charla que tuvo él sí, después, porque ujú, en el fondo nosotros también estamos conscientes de que nuestro tope de ventas o de servicio va a ser la ajá, cantidad de clientes que vamos a poder manejar yo y la Nati como seres humanos. Y claro. eso no tiene escalabilidad. Entonces, en el fondo, Mm, mientras tengamos la opción de ir mejorando la tecnología, de incorporar más automatización a los procesos que nosotros estamos supervisando por ahora, vamos a mm. poder tener un producto que sea escalable y que se ofrezca en otros formatos de venta también. Exacto, exacto. Lo importante ahora, Michael, es que puedan ir insertando y recogiendo esa data de los Ujú. servicios para construir su propia tecnología, Claro. ¿ya? Sí, a ver, aquí por aquí Felipe comentó algo.
A ver, por si presentación de Twitter Pitch. Ah, mira, que ya están todos ahí súper. Me imagino que todos saben lo que es, porque puso el concepto aquí del Twitter Ah, Pitch. sí, perdón. Ya. Sí, sí, que como son varios tenemos harta gente, Sí, sí, entonces sí. Claro, y Perdón, además que a Felipe, mí ahí me me, aproveché no, del no, no, pánico nomás. tranquilo. no, y espérate, y además que a mí yo también me quedo pegada, como en el negocio, a ver, para entender lo que están haciendo, pero ya, clarísimo, Michael, me queda súper claro, yo creo que esa es la curva y la clave va a estar en cómo recopilan y centralizan ese dato. Ya, démosle entonces ahí, sigamos avanzando entonces en el formato que nos propone Felipe, por favor. Ahí, Felipe, tú me dices cómo lo hacemos. Yo creo que dejémoslo abierto, que levanten la mano y que vayan, quienes tengan las dudas más urgentes lo puedan levantar la manito y le damos la palabra. Eso, me parece perfecto, así cada quien se puede ir sacando sus dudas y también aprovechamos el tiempo de mejor manera. Ahí está el Ahí, Benja. Benjamín. Hola, buenos días Alejandra, ¿cómo estás? Mira, te cuento, yo tengo y te pago volvemos WhatsApp, una experiencia e-commerce usando el catálogo. Y mira, particularmente tengo la duda porque yo también me adjudiqué un semilla y dentro del semilla está la constitución de la empresa. Lamentablemente cometí el error de asociarme con un socio, valga la redundancia, que estuvo los primeros meses y ahora está desaparecido. ¿Ya? O sea, prácticamente me dijo, oye, se me echó a perder el computador, no existo más. ¿Ya? Entonces, ahora, de cierta manera yo me preocupé, porque en realidad ahí te pago lo creé yo, lo desarrollé yo en su gran medida. Entonces, yo actualmente tengo el 90% y él tiene el 10%. Y las facultades legales todas las tengo yo. Pero tengo este socio fantasma de 10% que tengo planeado en el fondo levantar capital, hacer una ronda de inversión meses más adelante. Entonces, cuéntame quizás cómo lo podría manejar, porque actualmente, y un dato súper importante, esta empresa aún no tiene ventas. Es una empresa que se declara solamente, en este caso para el Corfo, para poder pagar los IVA, rendir Corfo, pero no tiene ventas. ¿No? Ahora, y te pago si tiene ventas como tal, pero la estoy pasando por otra sociedad que antes ya usaba en el fondo para poder facturar a los clientes que teníamos en fase piloto, y bueno, y ahora son clientes. ¿No? Y bueno, como otro dato, bueno, Ya, tenemos gente en el extranjero también. ok, ok, entiendo. Oye, pucha, Benjamín, claro, y esta persona, si tú le das o le pasas un contrato de transferencia de acciones, ¿crees que te va a firmar algo? ¿O ni siquiera lo vas a poder ubicar como para hacer un trámite? Sí, sí, o sea, yo lo voy a poder ubicar porque en realidad, bueno, hasta el momento está cobrando su sueldo de Corfo. ¿Ya? Ahora lo mandé a Ah, reindemnizar para que no, en el fondo no, para poder usar los recursos y usarlos bien. claro, claro. Entonces, yo creo que sí, o sea, sería como comprar las acciones al precio cuando se constituye la empresa. Sí, valor cero prácticamente. Mira, yo ahí te recomiendo primero que no dejes que ese problema se te extienda más, Ok, porque después puede ser más difícil ubicarlo o que él te firme algo, o imagínate que tú ganas otro subsidio, entonces igual la empresa va capturando valor. Ya de por claro, sí, por ejemplo, me imagino que con el Semilla algo de tecnología has desarrollado que el día de hoy está como bajo esa razón social, pero tus clientes lo están facturando con otra razón social. Entonces, este es uno de los, yo creo que problemas o errores a nivel de construcción de empresa en etapa temprana que como emprendedores podemos arreglar y es tratar de no tener repartido el valor del negocio en varias empresas, porque si el día de mañana tú vas a hacer levantamiento de capital, la idea es ujú, que tú tengas un solo activo que logre capturar todo el valor que tú has construido como founder. ¿Sabes? Porque perfecto, si yo tengo repartido ese valor entre varias empresas, lo que te va a pasar es que yo como inversionista voy a castigar la valorización de tu empresa, porque no lo tienes consolidado, ¿ya? Entonces, recuerden que ahí financieramente hay distintos mecanismos para valorizar una empresa en etapa temprana. Es muy probable que no te hagan una valorización formal, pero sí hay principios y lógicas de cómo se valoriza una empresa. Y, por ejemplo, un principio clave es que hay que entender dónde están consolidados los activos. Los activos separados generalmente segregan el valor de la empresa y por ende yo vendo más barato, ¿no? Entonces la idea es poder consolidarlo. Entonces ahí, ¿qué te recomiendo? Primero, ojalá
un contrato de compraventa puede ser un contrato bien sencillo, tampoco necesitas firma de abogados muy rimbombante para que te hagan ese contrato. Lo importante es ¿Ya? que quede bien hecho y que quede inscrito. Estoy asumiendo que tú estás en empresa en un día. Claro, sí, habría que hacer la anotación, cambiar la anotación. Ya. Entonces ahí tienes que inscribir la compraventa, ¿ok? Perfecto. Como lo tienes que poner en empresa un día para que quede formalizado que él ya no está en la sociedad. Yo te recomiendo hacer eso antes de pasar la facturación a esa razón social, Ok, claro, ¿ya? porque en el fondo me va a tocar pasarle. Sí, Sí, sí. porque si no, entre más cosas pases a esa razón social, más grande va a ser tu problema, porque es un socio que hoy día no está operativo en el negocio. Y si no, la otra alternativa es seguir construyendo la empresa en la razón social que hoy día factura, ¿Ya? pero claro, ahí pierdes un poquito como el valor de haberte ganado un Corfo y de todo lo que se ha construido ahí, entonces ahí habría que revisar como a mayor detalle de quién es esa propiedad intelectual, también, por ejemplo cuáles son las características de la razón social que tú tienes que hoy día factura. Porque bueno, la idea es que sea una SPA, ojalá que tampoco tenga tantos años de antigüedad porque estás en etapa temprana aún. Entonces yo Claro. te diría, paso número 1, tratar de que te firme la compraventa, Ok, inscribirla. Ya, y si eso ya no es alternativa, mira, es mucho mejor concentrarte en seguir el negocio en un root y en una razón social que esté limpia de socios fantasmas, como tú dijiste. súper. Muchas gracias, Ya, Alejandra. con gusto, con gusto. Em, Eso, bueno, ahí solo Benjamín, por si acaso, tener en consideración que depende de la etapa en la que tengas el programa Corfo también, porque creo que algunos te permiten hacer ajustes de De eso. socios y hay otros, claro, Mm, y hay otros que no. Si no te lo permiten, que eso te revísalo en las bases y conversalo con la persona que te asesora en eso, y ¿Ya? creo que te ponen a un patrocinador, me da la impresión, o alguien Sí, por el sí, estilo. un Claro, patrocinador. pregúntale si lo puedes sacar a tu socio de la empresa y en caso de que te diga que no, yo lo que te recomiendo es que igual firmen la compraventa, pero que la inscribas después de haber terminado El Corfo para el que no me programa pase. Corfo. Sí, Perfecto, pero que ya tú tengas el documento igual asegurado. ¿Ya? perfecto. Y las fechas no hay problema, o sea, no, no es que sea efectivo, no sé, si terminamos. No, porque lo vas a inscribir después. O sea, tú, por ejemplo, firmas Ah, la compraventa con día de hoy, 17 de julio, no lo ujú, inscribes porque obviamente estás en el proceso Corfo, pero una vez tú terminas el proceso Corfo, lo inscribes. ¿Ya? súper, súper. No, Buenísimo. muchísimas gracias. Te Ya, pasaste. con gusto. Ya, ahí dejo entonces abierto la palabra para otro emprendedor que quiera de repente presentarse o presentar una duda. Michael, sé que tú te presentaste, pero no, por si acaso no aproveché de preguntarte si es que estaban teniendo algún tema con tu socio que quieran aprovechar de mirar. Sí, más que nada algo que se conversó ese día en el bootcamp, que era el tema de, por Proyecto Corfo, nosotros hemos trabajado con algunos asesores o contratado unos servicios, y lo que no hicimos es NDA, por el tema de pensar o proyectar en levantar capital, ¿cierto? Uno puede hacer estos NDA de manera retroactiva, decir, oye, lo firmamos ahora en julio por el trabajo que nos hiciste en marzo, algo por el estilo, ¿es posible? Sí, es muy posible. Sí, mira, yo tengo mis opiniones de los NDA en O, Latinoamérica, o marca ¿ya? NDA como la cesión de la Ajá. propiedad de lo que se hizo, como que Ah, para que no lo ocupen. eso Eso, es, eso es importante, porque el eso. NDA o NDA, por si acaso los que no saben, es un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué ocurre? Que en la TAM, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos, básicamente, recuerden que nosotros tenemos como el tema del venture y el tema de las startups viene muy del by the book gringo, que funciona bajo otro sistema. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, un NDA y un acuerdo de confidencialidad que se incumpla es grave y ellos tienen un sistema judicial que te permite y te facilita ir a exigir ese cumplimiento o ir a exigir un pago
por los perjuicios ocasionados por tu haber incumplido la confidencialidad. ¿Qué ocurre? Que en la TAM no funciona tanto así porque tenemos otro sistema, otro tipo de sistema judicial. Entonces, cuando yo firmo un NDA, yo firmo una confidencialidad por sí sola, es importante, hay que hacerlo, pero hay que considerar que nosotros es muy probable que no vayamos judicialmente a perseguir el cumplimiento de esa confidencialidad porque nos vamos a meter en un juicio larguísimo y caro. Entonces tendríamos que estar hablando de una confidencialidad de una patente de invención o de algo que realmente vale la pena ir a gastar tiempo y recursos en eso. Ahora, diferente es lo que tú dices, Michael, del NDA al contrato de, por ejemplo, prestación de servicio. Entonces, si tú contrataste gente externa a la empresa que, ¿cómo se llama? Que desarrolló propiedad intelectual o que tuvo acceso a la metodología o al proceso que ustedes están armando en la startup, yo ahí sí te recomendaría que vieras un contrato tipo, puede ser prestación de servicio o un contrato comercial, donde se establezca que ese desarrollo se hizo por y para la sociedad, incluir ahí las cláusulas de confidencialidad y aún más importante, quizás ver la posibilidad de que se incluyan cláusulas de no competencia. Las cláusulas de no competencia tienden a ser mucho más potentes que las que son de confidencialidad, y aprovechar de poner ahí cláusulas tipos también de cesión de propiedad intelectual. Ya, yo te diría que esas son como las más importantes, sobre todo, y te voy a usar de ejemplo porque sé que a varias personas acá les puede aplicar, sobre todo porque tú, probablemente al igual que Benjamín, ustedes tienen desarrollo tecnológico a través de SaaS, tienen código. Entonces, en Chile, a lo menos como podemos proteger esa propiedad intelectual es a través de implementar ciertos mecanismos que protejan el secreto comercial o que ustedes tienen como empresa. Entonces, claro, el código fuente se puede registrar a través de derechos de autor, tú puedes registrar como esos derechos de propiedad intelectual que tú tienes sobre el código, pero lo cierto es que la protección no es tan potente y mucha gente de hecho prefiere no inscribir esos derechos de autor porque tiene que exponer cierta parte del código fuente. Y como todos sabemos, los códigos de desarrollo son fáciles de copiar dentro de todo, o realmente es como una tecnología, sobre todo con el avance que ha tenido la IA, que deja a uno más expuesto. Entonces lo que hacemos, que yo lo encuentro mucho más potente, es generar buenos contratos con cláusulas que protejan a la empresa. ¿Ya? Y ahí puede ser retroactivo, perdón, Alejandra. Sí, puede ser Porque retroactivo. claro, tenemos servicios que ellos nos prestaron. Obviamente el prestador está al alcance, son buenos amigos y que eventualmente no habría un problema en que no firmaran eso. El tema es que el servicio ya se hizo. No, puede ser retroactivo, le pueden poner incluso le pueden poner la fecha de cuando realmente ocurre. ¿Ya? Benjamín, vi que ahí levantaste la mano. Sí, Alejandra, mira, tengo otra duda, porque con esta sociedad que te comentaba que estaba facturando, yo a mi socio en su momento lo hice firmar confidencialidad, solo por intuición, en el fondo, como tal. Y lo otro es que, cuéntame qué tal va eso en el fondo, y lo otro es la propiedad de los códigos. Nosotros usamos GitHub, no sé si tú conoces la plataforma para el tema de los códigos. Una plataforma en el fondo que te apoya con el versioneamiento de código y los colaboradores quien hacen ese código. Entonces, en vista de que este socio en el fondo dejó de estar activo, se desapareció, yo lo que hice fue no migrar, sino que construir todo lo que tenía hecho en otra tecnología, con otra lógica, porque a medida que uno va creciendo, el MVP va iterando. Entonces lo que él hizo en su momento no era comercialmente viable. Entonces, a medida que yo iba recibiendo feedback, de hecho, migramos a una cosa totalmente distinta a lo que él tenía, o lo que teníamos en realidad, porque él lo que se encargaba era más de solución de parches de errores, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podría de esta manera asegurar que lo que haya hecho no me perjudique a futuro con respecto a lo que él hizo? En cuanto a No, trabajo. yo no creo que vayas a tener ningún problema, porque el uno hacer el código de nuevo
o ya incluirle mejoras sustanciales que terminan entregándote un producto distinto al que tenía el código fuente anterior. Ya eso se puede entender como una propiedad intelectual nueva que nace de una idea y de recursos que ya tiene la sociedad. Entonces, mientras tú lo logres sacar a el de la empresa, eso no te va a significar ningún problema. Así que yo te diría que realmente el foco ahorita es como sacarlo como socio y fuera de eso no debieses de tener ningún inconveniente. ¿Ya? De repente te puede preocupar, no sé, a veces emprendedores que están en esa fase me dicen, oye, ¿y si monta una empresa que haga lo mismo? Mira, realmente siempre hay Bueno, posibilidad, pero a la sí, final, hablando claro, a ya. la final tienes, exactamente, Sí, exactamente. súper, Ya, muchas gracias. de nada, vamos a ver si hay alguien más por allí. Por ahí veo conectada a Carla, que me acuerdo de Carla que también tenía una situación societaria que la conversamos un poquito en el bootcamp. Y bueno, no sé si hay otro emprendedor que quiera presentarse o aprovechar de hacer alguna pregunta. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Carla? Bien, súper bien. Estoy con mis bebés, así que voy a aprovechar de que están tranquilos. Ya. Alejandra, nosotros sí, en temas societarios no tenemos conveniente y ya lo solucionamos. Fue lo que expuse Buenísimo. ese día, que el socio firmó voluntariamente y se retiró y más adelante resolveremos ahí ese pago, pero ya la sociedad está limpia, por decirlo. Sin embargo, Buenísimo. nuestra empresa lo que hace hoy día es tener tiendas. Nosotros fabricamos productos de limpieza y los vendemos en formato recargable para eliminar los plásticos de un solo uso. Perfecto. En estos 6 años de operación nos hemos enfrentado muchos conocimientos de la operación como tal y no crecimos como una startup, sino que con un modelo de economía circular, una empresa un tanto diferente, pero no startup escalable. Hasta hace poquito que entendimos que si eliminamos un montón de ineficiencias logísticas, podemos reducir el costo de los productos y hacer una tienda de refill con concentrados que se puedan fabricar en el mismo punto de venta. Hoy día los productos de limpieza, por sus características, tienen entre un 70 y un 90% de agua. Y eso hace que encarezca mucho la logística. Trasladamos al final agua por todo el mundo. Y hoy día lo que estamos haciendo es diseñar un software, un hardware para tener una tienda autónoma que pueda dispensar los productos de limpieza en el mismo lugar, que se fabriquen ahí al final, como en la última línea. Perfecto. Hacer más eficiente el modelo de negocio. Claro. Y eso nos permite también poder escalarlo y poder llevarlo a lugares donde hoy día la operación es muy costosa y pone en riesgo al final la viabilidad del negocio. Claro que sí. Tampoco podemos obtener, por ejemplo, indicadores ambientales hoy día, como lo estamos haciendo, el control también interno, las mermas por pérdida, y con este nuevo sistema podemos además reusar los envases en toda la operación, en las 3 líneas, en la fabricación, en la distribución y en el consumidor final. Por tanto, tiene un impacto ambiental importante. Perfecto. Clarísimo, Ahora, Carla. ¿Y ahí cómo de repente te podemos ayudar? ahí es donde siempre tengo la duda, porque hoy día las startups siempre están centradas en SaaS. Y nosotros ya tenemos, tenemos 6 años operando, entonces no sé en el levantamiento de capital si estos 6 años operando suman, restan, si realmente es atractivo para un perfil de inversionistas. Claro, va a depender de lo que tú estés buscando, ¿ya? A ver, si piensas en levantar capital privado, sí, de repente ver una empresa que tiene una antigüedad de 6 años genera preguntas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea un deal breaker. Lo que depende mucho de la narrativa y cómo tú cuentes tu proceso, porque si tú cuentas que ustedes son una empresa que lleva 6 años consolidándose, con una idea de negocio del producto que narraste al inicio
y que actualmente están migrando a un modelo de negocio más escalable, con lo que ya lograron validar, lo que vieron que sí funcionaba y lo que no funcionaba. Entonces, sí, la empresa tiene 6 años, pero realmente hoy día es un modelo de negocio nuevo. Entonces hay distintas maneras de hacerlo. Uno puede ser jugar con esa narrativa y explicar muy bien los ciclos de negocio que tú has tenido y explicar que ahorita estás abriendo un ciclo de negocio con un producto más escalable y que para eso es lo que estás buscando financiamiento y ese es el foco de ustedes ahora como emprendedores. Esa es una opción. Y lo otro ya es a veces generar spin-off o productos derivados del negocio de ustedes. Por ejemplo, si ustedes ya tienen esta línea que opera, este negocio que hoy día ya factura, que debe tener su cartera de clientes, que de alguna manera ya debe estar consolidado en una cierta etapa, también pueden trabajar este producto o esta metodología que tú estás explicando ahora como un producto distinto y como una empresa nueva y buscar financiamiento para esa que es una idea de negocio más innovadora o es a través de lo cual ustedes están innovando y no arriesgar de esa manera, por ejemplo, la línea de negocio que ustedes ya tienen consolidado desde hace años, ¿ya? Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Una tercera opción también, por ejemplo, puede ser tomar el proceso que ustedes están viviendo ahorita como un proceso de optimización interno. Por ejemplo, lo cruzo con la idea de negocio o el proyecto que está llevando Michael, en donde justamente lo que hacen es como asesorar a las empresas para ubicar espacios de optimización, innovación, para mejorar las líneas finales. Entonces, lo que tú estás haciendo con la tuya, yo creo que también puede tener mucho que ver con eso. Finalmente, ustedes están viendo cómo hacer más eficiente la operación para hacer más escalable. Entonces, yo te diría que la que te suene más de esas tres alternativas te va a funcionar bien y la manera en uno validar también cuál engancha mejor con el inversionista muchas veces es pichándole a alguien como, ojalá que sea de la industria o que tengan conocimiento, contando eso, a ver también cómo se recepciona del otro lado. De hecho, esta misma semana vi un pitch de un emprendedor que estaba levantando, postuló al fondo de inversión Ángel, donde yo estoy dentro del comité de inversión, y ellos también tienen un par de años y logró explicar muy bien en el pitch cómo el modelo de negocio, básicamente el anterior lo desecharon y ahora están con un modelo de negocio nuevo. Y se entiende, se entiende. Algunas personas, algunos miembros del comité tuvieron esa duda de, bueno, pero la empresa quizás ya tiene mucho tiempo y todo lo demás, pero otros entendieron perfectamente que es la misma empresa, pero es un modelo de negocio y producto diferente. Así Claro, que eso te puedo comentar. nosotros cuando validamos el modelo, el primer MVP fue una etiqueta que tenía el texto recargable. Eso fue lo que primero validamos a ver la intención y luego hemos ido iterando y mejorando el sistema. Sin embargo, hoy día no sé si se podía justamente trasladar esa experiencia a una empresa nueva. Estamos como que partimos todo de cero con este nuevo modelo. Estamos postulando ahora en la Innova Región. Pero claro, tampoco puedo perder mi trayectoria. Hoy día estamos como pequeña empresa, tenemos una operación estable, pero no perder toda la trayectoria, pero entender que también es un nuevo modelo de negocio casi. O sea, en verdad es el mismo, pero muy utilizado con el aprendizaje. Yo creo que puedes seguir por ahora utilizando la misma empresa, a menos de que de repente vayas por un proceso de inversión y veas que te está generando un problema real con inversionistas, la antigüedad de la razón social. Pero yo creería que no debiese de pasar. Yo creo que puedes seguir así, sobre todo si esa razón social te sirve para postulaciones. Entonces, a la final estás mejorando el modelo de negocio y tu producto actual. No veo necesario todavía tener que crear otra razón social. Muchísimas ¿Ya? gracias. No, de nada, con gusto. No sé si hay alguien más que quiera hacer su pitch breve o hacer alguna pregunta. ¿Ya? Igual ya estamos acercándonos ahí a la hora. La idea es aprovechar el espacio para sacar las dudas y bueno, si ya no hay más preguntas, entonces de repente ahí dejar la sesión acá y también que las puedan hacer por correo electrónico.
Ahí quedo atenta. Hola Alejandra, Alex, buenos días. perdón. A ver, hola Oscar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Eh, Igualmente. Mira, nosotros somos una empresa más bien de consumo masivo. Estamos ligados a la industria ¿Ya? del pisco, eh, Ujú, con la desgeneración de pisco sour y todo eso, pero bueno, en el camino también nos dimos cuenta que hay varios procesos en el camino que un poco yo creo que es lo que les pasa a todos, que se pueden ir mejorando y viendo oportunidades de negocio. Entonces, hoy día estamos viendo la posibilidad de, uno, tenemos interés de inversionistas de poder participar en la empresa, más ujú, bien por venta y por el historial que ha tenido desde que comenzó, y ahora la idea es poner en valor también los ingredientes que tenemos acá en la región de Coquimbo, que es todo lo que usamos dentro de la formulación. mm, Entonces vamos a incorporar procesos biotecnológicos para extraer esos mismos ingredientes y darle estabilidad en el tiempo y tener una batería de insumos propios. ¿Ya? Y ok. obviamente esos aceites esenciales o lo que se vaya construyendo, poder ofrecerlo dentro de la industria alimenticia también. Entonces es como un camino paralelo al consumo masivo. Ahí tenía Mm, como dudas respecto, por ejemplo, al registro de formulaciones que, no sé, pues de repente creo que puede ser un arma de doble filo. Y también, si es que mm, aconsejas en ese lugar, por ejemplo, si al crear un proceso biotecnológico que encuentre otro producto para la industria alimenticia, generar una empresa paralela y distinta a la de consumo masivo, que es el producto como tal. mm. ¿Cómo son tus operaciones actualmente? ¿Cómo es el día a día del negocio? En el fondo tenemos cosecha propia de la mayoría de los insumos, o sea, Ujú, el limón, el alcohol también lo fabricamos nosotros mismos y el resto de ingredientes los salimos a buscar en el mercado, pero ujú. eh, fabricamos y también hacemos la distribución y la venta. Ya. ¿Y tienen un solo SKU que es asociado al pisco o hay otros SKU? Por ahora tenemos dos SKU, pero en el fondo son derivados de pisco. En el fondo la idea es de ahora en adelante poder usar, sobre todo con la tendencia de la baja consumo de alcohol en el mundo, usar el Mm, alcohol como sustrato para extraer otras cosas de la fruta, no solamente como un ya. producto final. Ya, buenísimo, excelente, me queda claro. Mira, yo primero te recomendaría no crear otras empresas hasta que realmente haya una demanda comercial que justifique el incrementar los costos administrativos del negocio, ¿ya? Porque después nos vamos llenando de sociedades, de compliance a nivel tributario y contabilidad que nos incrementan los costos administrativos y hacen que obviamente nuestro punto de equilibrio cada vez sea más difícil de alcanzar porque nos vamos llenando de costos fijos también. Entonces, siempre tratar ahí de que si vamos a crear más empresas sea porque realmente la demanda comercial o el plan de negocio lo justifica. En tu caso en particular, yo creo que ustedes, con la lectura que puedo hacer en estos minutos, vienen de un modelo de negocio donde cualquiera podría decir como, ah, bueno, un modelo de negocio tradicional donde producen ustedes mismos y comercializan estos derivados del pisco, los dos productos que tienen actualmente. Pero escuchándote, yo creo que ustedes están transformando eso en una empresa que es capaz de producir, de que va a tener procesos, va a tener formulación, va a tener como un proceso inteligente de ver cómo generamos más productos de los insumos que ya tenemos y eso obviamente que incluye un esfuerzo intelectual y probablemente va a haber incluso eventualmente llegue un punto en donde ustedes ya tengan una metodología más o menos estandarizada a través de la cual descartan o confirman qué tantos más productos podemos sacar de los insumos actuales que tiene la empresa y después de eso probablemente vengan fases de colocación de ese producto en el mercado, Oscar. Entonces a la final por lo que tú me cuentas, yo creo que están transformando esta lógica de somos una empresa de core más tradicional que ha comercializado pisco hasta ahora a vamos a empezar a pensar como fábrica o como productora de ciertos SKU o incluso como una empresa también que puede meter innovación
en sus procesos de generación de productos, ¿no? Y después de eso viene toda una fase comercial que es, bueno, ¿cómo vendemos esos productos? Ojalá que sean fases incluso que eventualmente estén vinculadas, porque muchas veces lo que les pasa a ese tipo de empresas es que producen y generan productos que resulta que el mercado no está interesado en consumir. Entonces ahí también se te genera un problema en el que invertiste muchos recursos de dinero y de tiempo en generar productos que no hay una demanda. Entonces a la final hay que ir validando como el product market fit de todos esos SKUs que ustedes van a generar. Así que yo creo que bajo esa lógica, todo este proceso de prueba que ustedes van a tener en ver qué tanto más somos capaces de producir o de innovar en productos, yo lo haría bajo la misma razón social y solo abriría otras empresas cuando hayan productos que hayan demostrado que tienen un potencial de colocación y de crecimiento en el mercado muy potente que hace que ya uno tenga que tener prácticamente otro root. Entonces te va a quedar tu empresa actual como fábrica y como la dueña como de la propiedad intelectual que ustedes vayan desarrollando a medida que van generando y probando metodologías o fórmulas, y probablemente te queden abajo o al lado, dependiendo de cómo se vaya armando la estructura, empresas dueñas de los productos en sí, que son las que las van a comercializar. Eso te diría que por ahorita, por lo que me has dicho, no sé si vale mucho la pena hacer registros. Yo creo que muchas empresas como la tuya más bien trabajan con secreto industrial. Y lo que sí tienen es buenos contratos con la gente que tiene acceso a las recetas y a las fórmulas. Obviamente, si en esa metodología inventaste algo que tú sabes que tiene, que es muy innovador y todo lo demás, y ahí sí incluso se puede evaluar un proceso de patentamiento, que es cuando ya hay una invención, pero ahí tiene que haber un factor de innovación muy, muy potente porque las patentes son caras y si no cumplen todos los requisitos, no son registrables tampoco. Ya. Gracias, Alejandra. Y te puedo hacer una última pregunta. Lo que pasa es que Sí, obvio. también estamos en etapa de levantamiento de capital, pero ¿Ya? claro, siempre siento que hay un castigo, sobre todo en etapas tempranas, porque en el fondo uno la proyección que tiene y el cálculo que tú comentabas que no es tan, es más bien empírico, pero por parte de uno, que en el fondo es multiplicador de venta, un poco la marca, qué es lo que uno tiene como expertise dentro de la industria y otras cosas más. Probablemente la valorización de un inversionista va más a lo concreto, pues en el fondo venta y ahí quedamos. Entonces, no sé si nos puedes dar ahí como más bien un consejo, cómo abordarlo desde ese punto de vista, porque ahí es difícil equilibrar entre el porcentaje y lo que uno está buscando como capital para seguir creciendo. Cuando tú dices que para el inversionista es venta y eso depende mucho del tipo de inversionista. Yo creo que a la final yo hago mucho la analogía en los procesos de levantamiento de capital con los procesos de comercialización. Todos acá somos emprendedores y a todos nos ha tocado vender algo, probablemente. Es parte del camino del emprendedor. Y yo creo que levantar capital es lo mismo, es salir a vender también, solo que el producto en este caso son las acciones de tu empresa, la empresa en la que tú estás construyendo. Entonces, al igual que nos hemos aprendido cuando salimos a vender que el precio del producto que estamos vendiendo depende mucho de la disposición de pago que tiene el cliente y que sabemos que esa disposición de pago va a depender de las características del cliente, de la persona, de en dónde vive, a qué valora más en su día a día, ¿no? Hay todo como un Know Your Client, donde tú vas aprendiendo quién es el tipo de cliente que está dispuesto a pagar más caro por tu producto. Entonces, por ejemplo, para ti, tú que vendes pisco, obviamente que una persona que disfrute del alcohol, que le guste, va a tener más disposición de pago que una persona que no toma. Ya, es una cuestión de oferta, demanda y de mercado y qué sé yo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con los inversionistas. Cuando tú dices un consejo, bueno, yo creo que primero es entender bien hacia qué inversionista estamos apuntando, porque si yo estoy buscando inversionistas tradicionales que generalmente invierten en el segmento inmobiliario y en depósito a plazo, te van a castigar durísimo, porque tu inversión es de alto riesgo y no están acostumbrados a analizar o no valoran
el riesgo versus la oportunidad de tu negocio, porque invierten en negocios de menor riesgo y eso ellos se sienten más cómodos con eso. Entonces, sí, ese tipo de inversionista cuando vea tu empresa te va a preguntar cuánto vendes tú hoy y cuánto eres capaz de vender de acá a 3 años o a 5 años, ¿ya? Y probablemente te van a querer medir y comprar en función de eso. Pero si tú te vas con un inversionista que tiene más conocimiento del manejo del riesgo y que también tiene una tolerancia mayor al riesgo porque valora más el potencial que tiene de retorno o el impacto que puede tener a través de participar en una empresa como la tuya, esa persona va a tener mayor disposición de pago porque va a entender también mejor el negocio y las posibilidades que hay. Entonces, el consejo que yo te daría es primero saber con quién estamos hablando. Si tenemos un inversionista tradicional y si es lo que nos toca ahorita, porque no tenemos acceso a otro tipo de inversionista, tratar de sacar el mejor deal posible con la persona que tienes disponible, ¿ya? Y si hay una posibilidad de buscar inversionistas más afín a tu negocio, que estén dispuestos de pagar más caro, ir hacia allá. Y eso es un consejo que le sirve a todos, porque levantar capital en etapa temprana es duro. El tema de la valorización es un tema, por eso se tiende a recomendar utilizar instrumentos convertibles, porque acuérdense, eso lo vimos en el bootcamp, hace muchos años los levantamientos de capital los hacíamos con equity, que son las acciones, pero justamente eso nos llevaba a una discusión muy problemática que era cuánto vale esta empresa, siendo que no tiene suficiente data financiera como para valorizarla. Y ahí siempre habían diferencias entre el emprendedor y la postura del inversionista. El emprendedor quiere vender más caro, el inversionista quiere comprar más barato. Entonces, de ahí nació este empuje en el ecosistema de que los primeros levantamientos de capital en etapa temprana fueran por instrumentos convertibles, de manera que podamos negociar en base a una valorización futura de la empresa. Y ahorita te voy a pasar la palabra, Felipe, solo terminar ahí el punto de Oscar. Otra cosa importante, Oscar, también el cómo me van a comprar y a qué valorización me van a invertir depende mucho del negocio que yo estoy presentando. Si tú presentas tu empresa como una pisquera con un negocio tradicional, te van a querer medir con la vara de los negocios tradicionales, ¿ya? Y eso es venta y valorización por flujo de caja descontado, generalmente un múltiplo de EBITDA, ya que termina siendo venta igual. No es lo mismo que yo presente el negocio como tengo una pisquera, tengo 2 SKU y tengo este potencial, a que yo diga, mira, yo tenía esto, trabajaba de esta manera y ahora el enfoque que le estamos dando a la empresa es de que seamos una productora o una fábrica de innovación en fórmulas y productos que generen este impacto en el ecosistema. No sé, por ejemplo, sacar el mayor potencial de derivados de la fruta o contar, porque son empresas distintas, ¿cachai? El valor está en una pesquera, el valor está en el producto final, que probablemente sean 1 a 5 versiones de ese pisco, y en el otro modelo de negocio, tu activo más importante es cómo tú vas estandarizando esa capacidad que va a tener la empresa de probar productos rápidos, de generar fórmulas rápidas, etcétera, ¿ya? Son negocios diferentes y pueden traer intereses distintos de los inversionistas. Muchas gracias, ¿Ya? Alejandra. Sí, de nada, Oscar. Felipe, ahí ya Sí, nos quedan 2 minutitos, sí, así que sí. te quedó la palabra final a ti. No era para complementar un poco y si Ya. puedes quizá, Ale, Mm, de manera general, porque los casos a casos como que son particulares, obviamente, mm, pero muchas veces y muchos emprendimientos que están hoy día como que a veces tienen como la presión de levantar capital, mm, porque el rango ahí ya está como al límite y si no, hasta riesgo de pérdida de la empresa, del modelo. sí. Entonces yo me Ujú, quedé con la otra vez y que lo conversamos después como en el after de la presentación ujú, del vesting y la alternativa de vesting, cómo puede servir para proteger un poco o para, no sé si proteger es la palabra, pero para generar ujú, un mejor acuerdo para los emprendedores. Porque claro, muchas veces acá, sobre todo también en la región o con productos de repente que son más de la línea tradicional o que están en etapa muy inicial, no es que haya muchas ofertas de inversionistas ángeles. sí. Entonces, como si Mm, encuentras un inversionista como que tú te tratas de agarrar a lo que a él, pero no quieres salir sí. perdiendo. Entonces, ¿cómo el vesting podría servir
para saber que, Sí. mira, quizás no son las mejores condiciones, me gustaría tener otras, pero con el vesting puedo mejorar algo en mi negociación y Sí, ir para adelante. sí. Oye, súper buen punto, Felipe, me gusta mucho. Te lo juro que si tuviera más tiempo escribiría sobre eso, porque eh, pasa que en Latam, y voy a hablar por Chile, aunque la verdad, en las condiciones de Latam, yo que trabajo con distintos países de Latinoamérica, son bastante iguales, con excepción de México, Colombia y Brasil, que tienen otras realidades a nivel de Venture Capital, pero em, es un temazo porque, como tú dices, de repente, y poniendo como ejemplo el caso de Oscar, quizás él tiene inversionistas tradicionales que pueden estar interesados, pero que, claro, quieren comprar a un valor donde quizás no es tan atractivo para Oscar como emprendedor. Y uno dice, bueno, ¿cómo mejoro este deal? ¿No? Porque peleando por la valorización de la empresa, considerando las ventas que tengo, quizás no me va a ir tan bien. Y por el otro lado, tengo una presión financiera importante porque, bueno, necesito el dinero para que el negocio siga existiendo y que podamos avanzar, ¿no? Que es la realidad de la mayoría de los emprendedores. Entonces, lo que plantea Felipe es un súper buen tema, yo lo veo mucho en la práctica y es cómo el vesting puede servir para mejorar ese deal o ese acuerdo comercial. Partamos de la definición de vesting, que yo creo que ya todos lo manejamos, pero el vesting viene siendo como esa acción de poder adquirir o devolver acciones a la empresa en función del cumplimiento de hitos. La manera más tradicional y común de utilizar el vesting es cuando yo digo, ok, yo tengo una empresa, yo necesito ciertos perfiles o personas que me ayuden a lograr el siguiente hito de negocio o que la empresa siga adelante y yo a cambio de que ellos me ayuden a lograr eso, voy a entregar acciones de la sociedad, ¿ya? Esa es la manera como más común de utilizarlo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar un vesting para mejorar un deal con un inversionista que quizás no tiene tanta disposición de pago? Es, por ejemplo, imaginémonos que ese inversionista tradicional que nos conseguimos tiene redes comerciales, ¿ya? Entonces, nosotros cuando estamos en etapa temprana, todos los que estamos acá, ¿qué necesitamos? Vender más, ¿ya? Porque si yo vendo más, tengo más posibilidad de generar flujo de caja y con eso yo puedo seguir financiando o autofinanciando el negocio y me veo en menor necesidad de tener que buscar financiamiento privado o financiamiento externo, ¿ya? Pero vamos financiando con las mismas ventas que nosotros generamos, que eso en inicio se llama bootstrapping y que después, bueno, es básicamente el proceso natural de cualquier empresa. Entonces, como todos estamos necesitando ventas, ¿qué podemos hacer? Ese inversionista o esa persona que está interesada en el negocio, pero que quizás no tiene tantas lucas o no está dispuesto a arriesgar tanto de su capital por el negocio, por el alto riesgo que representa, quizás nosotros podemos armarle una oferta mix, en donde, mira, yo te voy, no sé, te doy 5% de la empresa o algo por el estilo, contra 10 millones, 20 millones o lo que sea que esa persona pueda poner al flujo de caja. Y además, esta otra parte del financiamiento que necesitemos, tú me la vas a traer con, por ejemplo, clientes nuevos, ¿ya? Eso porque es importante hacerlo en vesting, porque recuerden que, como lo conversamos en el bootcamp, la idea es nunca pasar las acciones si es que esa persona no ha demostrado o no ha entregado el aporte a la sociedad. Entonces, si yo le paso las acciones al tiro y le digo que esas acciones son porque vaya a traer un flujo de caja a nivel de venta mensualmente para la empresa, me arriesgo a que la persona no lo cumpla y yo igual pase las acciones, ¿ya? Entonces, por eso hay que utilizar el vesting, ¿ok? No sé, Felipe, si se entendió, porque sé que igual es un tema que no es tan común para los emprendedores. Entonces, cuéntame ahí un poquito, quizás si se entendió, también trate de hacerlo con los minutitos que tenía. Voy a hacer lo doy vuelta y tú me corriges, por ejemplo, no sé, ¿Ya? estamos negociando un 10% por 10 millones de pesos. Estoy tratando de dejar números redondos, pero ¿Ya? la verdad es que como que al emprendedor no le convence pasar 10% por 10 millones, ¿cierto? Como que encuentra que lo están castigando mucho, entonces la Ajá. contraoferta del emprendedor sería, ¿sabes qué? Recepción tus 10 millones, te paso el 5%, pero otro 5% restante te lo paso si tú me cumples 5 acuerdos. Primero, 10 rondas de negocio con potenciales distribuidores, y así podemos, suma y sigue de Claro. acuerdo a la expertise del inversionista. Exactamente, exactamente. Y ahí tener mucho
mucho tacto comercial en cómo presentarlo, porque claro, si yo te digo, no, la verdad te doy el 10 por el 5 y además te doy un 5 por esto, el inversionista va a sentir que le está separando las negociaciones y que finalmente él está comprando con 10 la mitad de lo que él quería realmente. En cambio es distinto decir como, mira, me parece bien un 10%, por 10 millones, pero ¿sabe qué? Esto yo creo que hay que complementarlo para que sea un deal más redondo para la empresa, en que son 10 millones y, no sé, 10 clientes o un flujo de facturación por tanto, y con eso no solo es cash, sino que hay un aporte adicional o un valor agregado que trae esa persona por ser socio. Y llevar esa conversación la idea es ser socios, no es ser prestamista. Entonces cuando estoy buscando un socio, estoy buscando algo que, claro, me ayude con las necesidades financieras, pero también me ayude a construir negocio. Entonces, tratar de que se entienda que es un deal redondo para que la persona no sienta que le está separando la negociación y que finalmente está comprando también mucho más caro de lo que él siente que vale. Así que nada, y a la final hay que tener mucha psicología y tacto con la negociación. ¿Ya? Eso, pero sí, Felipe, ahí básicamente es con el ejemplo que estás dando. Nos pasamos por unos 6 minuticos, pero yo creo que se abordaron buenas dudas gracias a las personas que preguntaron. Yo sé que los que no preguntaron igual, estos son temas que les sirve a todo el mundo, así que probablemente les sirvió también escucharlo. No sé, Felipe, si tú quieres mencionar algo de cara al cierre y bueno, cualquier otra duda que puedan tener me la pueden enviar nomás. No, agradecer a la Ale, bueno, y a todos por conectarse. Creemos que este tipo de instancias son valiosas. Es un punto muy sensible. Yo creo que todos quedan como con saber un montón de dudas también. Y dejar a Ale conectada si es que alguno quiere algo en particular con Alejandra en términos de consulta, el poder el día de mañana tomar una asesoría, nos informan y nosotros podemos perfectamente hacer el vínculo, ¿ya? Así que agradecer porque esto Lale lo hizo para complementar, para tener también una cercanía de nuevo con ustedes por las cosas que quizás no alcanzamos a ver en el bootcamp, que era más bien las consultas particulares, somos muchos, así que agradecerle principalmente a Alejandra por su experiencia, porque fue una iniciativa de ella hacer este refuerzo, y nada, yo con el equipo, con la Rafa y José, quedamos al pendiente si es que alguien requiere el contacto a nivel particular, y feliz de dejarlos conectados. Creemos que para etapas o proceso de negociaciones, si que ustedes no están tranquilos, es bueno recurrir a un experto. ¿Ya? Eso. Bueno, que tengan todo excelente fin de semana y que ojalá nadie sufra ningún daño ni ningún tema por el clima y las lluvias, ¿ah? Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Gracias a ustedes. Chaito. Chao.